El año pasado, a comienzos de noviembre, hice un viaje a mi ciudad natal, principalmente para ver a algunos viejos amigos, pero también para disfrutar de la semana en una linda cabaña de vacaciones, un bonito lugar de alquiler en el bosque. Mi ciudad natal no era muy grande y estaba rodeada de bosque, con muchas vistas hermosas y zonas de acampada cercanas. En realidad, nunca había ido de campamento antes, pero había estado investigando mucho y realmente quería empezar en ese pasatiempo. Había reunido todo el equipo que necesitaba y pensé que una excelente primera experiencia sería en un bosque que conocía, justo a las afueras de mi ciudad natal. De esa manera, me sentiría más seguro y podría acostumbrarme poco a poco a la actividad. Elegí la cabaña de alquiler específicamente porque tenía un sendero detrás que conducía a un pequeño campamento. Pensé que, si algo salía mal, podría simplemente regresar a la cabaña y todo estaría bien. Me pareció una manera libre de riesgos de disfrutar mi primer viaje. Pasé los primeros días con mis amigos y un día adicional descansando en la cabaña y preparando mi equipo. Luego, finalmente me dirigí al campamento. El sendero solo duraba 1 hora. Durante los primeros 10 minutos estuve más concentrado en ajustar correctamente mi mochila y asegurarme de que todo marchara como debía. Una vez que lo tuve todo en orden y no había nada más de qué preocuparme, comencé a sentir una extraña sensación, la sensación de ser observado desde los árboles. Era mi primera vez solo en un bosque, así que pensé que simplemente estaba nervioso. Pero el sentimiento no desapareció como esperaba. Cada vez que miraba hacia el bosque más allá del sendero, una sensación hueca y desagradable me invadía. En verdad se sentía como una señal de que debía salir de ahí. Pero no le hice caso. Seguí avanzando, luchando contra esa sensación hasta llegar al campamento. El lugar no era gran cosa, solo un pequeño terreno que, honestamente, no habría pensado que fuera un campamento si no fuera por algunos restos que habían dejado los campistas anteriores. Definitivamente no era un sitio muy establecido porque estaba descuidado y sin mantenimiento. Aún así, al estar fuera del sendero y en un área más abierta, me sentí un poco mejor. Me tranquilizó lo suficiente como para quedarme. Empecé a desempacar y montar mi tienda. Como era mi primera vez, seguí las instrucciones paso a paso para asegurarme de hacerlo bien. Me tomó unos 15 minutos, lo cual no me pareció tan mal. Fue justo cuando estaba colocando la lona final sobre la tienda cuando un hombre llegó al campamento. Era alto y parecía tener mi edad, alrededor de los 20 y tantos. Cuando lo miré, me saludó con la mano y me dio una sonrisa extraña. Extraña porque era una sonrisa normal, pero el resto de su cara no se movió. Como si solo sonriera con la boca y los dientes mientras mantenía una expresión completamente vacía. Me pareció muy raro y una gran coincidencia que apareciera justo después de que yo llegara, en un campamento que no parecía ser usado con frecuencia. Pero, ¿qué sabía yo? Seguí con lo mío, organizando mi zona y recogiendo ramas para encender una fogata. Ya había un pequeño círculo de piedras que alguien debía haber construido hacía mucho tiempo. Mientras hacía todo eso, el hombre montó su propia tienda no muy lejos de mí, pero lo extraño fue que eso era todo. Eso fue todo lo que trajo. Lo vi llegar con una mochila, o al menos eso pensé, pero en realidad era una bolsa cruzada en la que solo llevaba la tienda. Ni siquiera tenía un saco de dormir, ni comida, ni nada. Lo sé con certeza porque su tienda era casi completamente de malla, transparente, sin una lona para cubrirla, y él solo se quedó ahí, sentado, sin hacer nada. Me sentía incómodo cada vez que lo miraba de reojo, porque en cuanto lo hacía, él me devolvía la mirada de inmediato y yo tenía que apartar la vista rápidamente. Después de recolectar todas las ramas y tener un rato para simplemente sentarme, no pude evitar sentirme cada vez más inquieto con ese sujeto. Tenía una corazonada de que algo no estaba bien con él. Y con el sol comenzando a ponerse, la idea de quedarme ahí, solo con él durante la noche, realmente empezó a preocuparme. Por mucho que me odiara por hacerlo, decidí que no valía la pena quedarme si me sentía así, especialmente teniendo la cabaña de alquiler no muy lejos. Tal vez incluso podría llegar antes de que oscureciera por completo. Empecé a empacar y el hombre salió inmediatamente de su tienda. Se quedó de pie junto a ella y, aunque intentó disimularlo, era muy obvio que me estaba observando. Su sonrisa había desaparecido y su rostro estaba serio, casi molesto. Ni siquiera me molesté en organizar bien mi mochila, simplemente metí todo y recé para que cerrara.
Cuando finalmente estuve listo para irme, el sol apenas se asomaba entre las copas de los árboles, así que sabía que tenía que apurarme. Pero el hombre no había desmontado su tienda, así que esperé que eso significara que se quedaría. Comencé a caminar. Miraba constantemente hacia atrás para asegurarme de que no me siguiera. Durante los primeros minutos me alivió ver el sendero vacío cada vez que volteaba, pero unos 10 minutos después me giré de nuevo y lo vi. El sendero no era perfectamente recto, pero a lo lejos entre los árboles lo vi avanzando hacia mí. Sentí que el cuerpo se me entumecía. Estaba aterrorizado. Aceleré el paso, moviéndome más rápido por el sendero. Por lo que pude notar, no parecía saber que yo lo había visto, y el hecho de que el sol estuviera bajando me favorecía. Logré regresar a la cabaña de alquiler, tiré mi mochila dentro y cerré con llave todas las puertas. Luego me quedé mirando por la ventana trasera durante unos 15 minutos, observando el bosque mientras el sol terminaba de ocultarse y todo quedaba oscuro y sin vida. Y fue mientras seguía mirando por la ventana que un golpe repentino sacudió la puerta principal detrás de mí. No fue un golpe casual. Una y otra vez, él golpeaba la puerta con el puño. Presa del pánico, llamé a la policía. Realmente no podía saber si solo estaba tocando con fuerza o si en realidad estaba intentando derribar la puerta, y tenía demasiado miedo como para mirar. En cuanto comencé a hablar por teléfono, el hombre se detuvo por un momento. Sabía que estaba escuchando. Luego, oí sus pasos rodeando la cabaña y estoy bastante seguro de que escuché algunos golpes como si intentara abrir una de las ventanas antes de que sus pasos se alejaran corriendo hacia el bosque. Después de eso, todo quedó en silencio hasta que 2 oficiales llegaron unos 20 minutos después. Con todo lo que les conté, coincidieron en que el hombre parecía tener muy malas intenciones. Sin embargo, encontrarlo no fue fácil. Sabía cómo se veía, pero eso era todo. Esa noche hicieron una búsqueda rápida con linternas, pero nunca lo encontraron. Su tienda también había desaparecido del campamento. Realmente no sé qué pudo haber pasado esa noche. Todavía no puedo perdonarme por no haber escuchado mi instinto desde el principio. Habría evitado todo lo que ocurrió esa noche. Debí haber seguido mi intuición en el momento en que empecé a sentirme incómodo con ese bosque. Esto me pasó durante un viaje de campamento espontáneo a mediados del otoño. Tomé la decisión impulsiva de hacer un último viaje al norte de los bosques de Minnesota antes de que el invierno llegara y pusiera todo en pausa durante varios meses. Ya había estado en esos bosques muchas veces antes, viviendo solo a un par de horas al sur, así que era mi lugar habitual cuando quería acampar o pasar un fin de semana haciendo senderismo. El lugar donde estaba era un pequeño y apartado lago. Lo que realmente me encantaba de Minnesota era que es conocido por tener miles de lagos repartidos por la parte norte del estado, lo que significa que muy a menudo puedes encontrar pequeños lagos donde no hay nadie más alrededor. Tener uno solo para mí siempre era genial, y cuando encontré este lugar hace algunos años se convirtió en mi zona de campamento favorita. Los primeros 3 días de este viaje fueron completamente normales. No pasó nada. Solo acampé y disfruté de tener un lago vacío para mí solo, pasando los días explorando el bosque, nadando en el agua y relajándome con la paz y el silencio. Me sentía muy seguro y no vi nada que me hiciera sentir lo contrario. Pero fue en el 4.º día cuando me desperté al amanecer y salí de mi tienda para encontrar huellas esparcidas por todo mi campamento. No solo en el área alrededor, sino algunas que llegaban justo hasta el frente de mi tienda. No estaban allí antes y no eran mías. Eran huellas de botas pesadas que ni siquiera tenía y claramente aparecieron mientras dormía. De inmediato me sentí muy incómodo al saber que alguien había pasado por allí en medio de la noche. Pasé toda la mañana caminando por la zona, tanto por el bosque como alrededor del lago, buscando cualquier otro signo de que alguien más estuviera cerca. No encontré nada. No era tanto el hecho de que alguien más hubiera llegado lo que me preocupaba, sino que lo hizo en medio de la noche y caminó por todo el área donde claramente yo había acampado, incluso llegando hasta mi tienda, lo cual era increíblemente perturbador. Luego simplemente se fue sin dejar rastro, ni siquiera acampó cerca. No tenía sentido. Estuve atento todo el resto del día. Pensé en irme,
pero lo último que quería era cortar mi último viaje de campamento del año. Además, no vi señales de que esa persona siguiera cerca. Parecía que realmente solo había aparecido y luego se había ido. Tal vez esperaba que el lugar estuviera vacío y no quiso compartir el lago con nadie. El día pasó bastante lento. Me quedé en el campamento sin hacer mucho. Cuando cayó el sol, me senté junto a la fogata esperando a que me diera sueño. Ya me había calmado un poco sobre la situación. Seguía pensando que era algo raro y casi inexplicable, pero seguir dándole vueltas solo me pondría más nervioso y de todos modos nunca tendría respuestas. La noche estaba bastante tranquila. El movimiento del agua del lago, el fuego del campamento y el viento hacían difícil no sentirse relajado. Me acomodé en mi silla, envuelto en mi chaqueta de invierno. Mis ojos empezaban a sentirse pesados, pero no quería levantarme, así que me dejé caer medio dormido en la silla. Digo medio dormido porque no creo haberme quedado dormido por completo. Tenía los ojos cerrados y todo, pero creo que aún estaba algo consciente. Y entonces lo oí. Una voz llamó mi nombre. Abrí los ojos de golpe y me quedé congelado por un momento. Giré la cabeza en todas direcciones. El bosque estaba en silencio y todo parecía igual que antes. Tenía los ojos bien abiertos y el corazón acelerado. No podía saber si había sido un sueño rápido o si realmente había escuchado a alguien decir mi nombre. Parecía tan ridículo e imposible que no podía ser, pero se sintió tan real. Después de un minuto grité ¡Hola! Y escuché mi voz resonar entre los árboles sin obtener respuesta. Supuse que había sido un sueño corto o tal vez una de esas alucinaciones tipo parálisis del sueño por el estado medio dormido en el que estaba. Eso fue lo que traté de decirme a mí mismo para tranquilizarme. Pero mi corazón seguía latiendo tan rápido que me dejó completamente despierto y esa sensación de inquietud persistía. No podía deshacerme de ella. Debí haberme quedado allí sentado otra media hora hasta que volví a sentir sueño. Pero esta vez, antes incluso de cerrar los ojos o de estar cerca de dormirme, lo volví a oír. Una voz llamando mi nombre desde la oscuridad del bosque. No reconocí la voz, pero la forma en que dijo mi nombre era como si pidiera ayuda o quisiera que saliera hacia él. Me levanté y miré hacia los árboles. Su voz volvió a llamar mi nombre. Sonaba como si no estuviera muy lejos. Obviamente mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo podía este tipo aleatorio en el bosque saber mi nombre? ¿Y qué hacía allí en la oscuridad? Di unos pasos hacia los árboles hasta el borde de la luz del fuego y con duda volví a decir, ¡Hola! Y hubo una pausa silenciosa de unos 15 segundos antes de que la respuesta fuera el hombre llamando mi nombre por cuarta vez. Algo se sentía muy mal. La forma en que intentaba atraerme para que caminara hacia el bosque donde estaba completamente oscuro era aterradora. Ni de broma iba a seguir su voz, por más curioso o tentado que estuviera a obtener respuestas. Retrocedí unos pasos y empecé a empacar mis cosas. No lo hacía muy rápido, porque paraba constantemente a escuchar y revisar mis alrededores. Además, la fogata ya solo tenía brasas, así que desmontar todo en la oscuridad no era nada fácil. Sentía que me estaba quedando sin tiempo. La voz seguía acercándose mientras la luz de la fogata se desvanecía, y varias veces escuché pasos crujir entre las hojas no muy lejos. Quienquiera que estuviera allí sabía exactamente lo que hacía, lo cual era aterrador. Cuando por fin tuve todo empacado, me puse la mochila y saqué la linterna. Dudé si encenderla o no, pero decidí que era mejor dejarla apagada y desaparecer entre los árboles, dejando que la oscuridad me cubriera lo suficiente como para alejarme de él y asegurarme de que no pudiera seguirme. Así que la dejé apagada y me apresuré en dirección contraria a la voz. El hombre volvió a llamar mi nombre mientras me alejaba, y solo miré atrás una vez cuando ya estaba más lejos. Apenas podía ver el débil resplandor de las brasas de la fogata, y justo detrás de ellas, la silueta más tenue de una figura. No podía distinguir nada claro, aunque había algo en él que se veía extremadamente extraño, como si algo no encajara. Me di la vuelta y corrí más profundo en el bosque, escuchando la voz del hombre llamarme por última vez antes de que, de repente, solo quedara yo, solo en el bosque vacío, silencioso y oscuro. La caminata para salir de allí fue angustiante, por decirlo menos, pero el alivio de haber salido, llegar a mi coche y alejarme de esos bosques no puedo ni describirlo. Pensé en llamar a la policía, pero honestamente creí que sonarían como si estuviera loco. Un tipo gritando mi nombre en el bosque y siguiéndome. ¿Qué podrían hacer los policías con eso?
Así que ahora, casi 3 años después, todavía no sé qué fue lo que realmente ocurrió esa noche. Sé que suena una locura, pero una parte de mí se siente frustrada por no haberme acercado a la voz para descubrir quién era o cómo sabía mi nombre, aunque también sé que si lo hubiera hecho podría haber sido la última decisión de mi vida. Prefiero permanecer en el anonimato, pero esto ocurrió hace varios años. Trabajaba en un pequeño negocio independiente y uno de mis compañeros de trabajo era un chico llamado Cameron. Conectamos de inmediato, ya que ambos habíamos sido contratados casi al mismo tiempo y nuestros escritorios estaban justo uno al lado del otro. Así que, como era de esperarse, hablábamos mucho y teníamos una gran amistad laboral. Nunca salimos fuera del trabajo, pero siempre bromeábamos con irnos de campamento juntos, ya que a ambos nos gustaba el senderismo y ese tipo de cosas, y solíamos hablar mucho de ello durante la jornada laboral. Nunca pensé que realmente llegaría a suceder, hasta que un día llegué al trabajo y su escritorio estaba vacío, y Cameron no estaba allí. Resultó que lo habían despedido por razones que, por supuesto, no me permitieron conocer. Ese mismo día recibí un mensaje suyo preguntándome si quería vernos fuera del trabajo y hacer ese viaje de campamento del que siempre hablábamos. Honestamente me sentí mal por él y sabiendo que probablemente no lo volvería a ver si no aceptaba, decidí aceptar la oferta. Quiero decir, ¿qué tan malo podría ser? Hicimos los planes y una semana después nos encontramos en el inicio de un sendero forestal a 2 horas al oeste de la ciudad. Se veía muy emocionado y feliz de verme, y en realidad yo también estaba contento de verlo. Desde el principio, sin embargo, noté que no era la misma persona que conocía en la oficina. No en una forma preocupante, pero fue algo que me llamó la atención. Empezamos a caminar por el sendero y conversamos todo el camino. Traté de preguntarle sutilmente por qué ya no trabajaba en la oficina, pero evitó la pregunta. En el trabajo él siempre era muy abierto con todo, probablemente demasiado, así que fue un poco extraño verlo tan reservado, aunque asumí que solo había cometido algún error vergonzoso o algo por el estilo. De cualquier forma, llegamos al lugar de campamento, montamos ambas tiendas y luego preparamos el almuerzo. Tan pronto como terminamos de comer, Cameron se levantó bruscamente y dijo, «Vuelvo enseguida», y luego se adentró en el bosque. La forma en que lo dijo fue como si tuviera algún lugar a donde ir, lo cual en ese entorno no tenía ningún sentido. ¿Por qué no simplemente decir que iba a dar un paseo o algo así? Me quedé en el campamento descansando unos 10 minutos hasta que regresó. No dijo nada y actuó como si nada hubiera pasado, así que simplemente lo dejé pasar. Hablamos un rato más, no sé, quizás 1 hora. Luego hizo lo mismo. Dijo que volvería enseguida y se adentró en el bosque, excepto que esta vez fue justo en medio de una conversación. De repente, miró hacia los árboles, dejó de hablar y se fue. Lo primero que hice fue mirar hacia donde él había mirado, pero no vi nada. Esta vez, en realidad, me sentí muy raro, casi incómodo otra vez. 10 minutos después, regresó. Le pregunté a dónde había ido y tras pensar unos segundos solo respondió, «A ningún lado», sin ninguna explicación. Y de nuevo lo dejé pasar. Había hablado con Cameron casi todos los días durante 6 meses seguidos, así que unas cuantas cosas extrañas no iban a cambiar completamente mi opinión sobre él. Hablamos un poco más alrededor de la fogata y finalmente entramos en nuestras tiendas para dormir. Estaba bastante cansado, así que me dormí sin problema. Sin embargo, me desperté en medio de la noche. Abrí los ojos y recuerdo claramente lo silencioso que estaba todo. Solo se escuchaban los suaves sonidos del bosque. Abrí la cremallera de mi tienda y miré afuera, solo para revisar los alrededores, sin saber aún por qué me había despertado. Enseguida vi que la tienda de Cameron estaba abierta y él no estaba dentro. Miré por todo el campamento y no lo vi por ningún lado. Noté que la linterna no estaba, pero tampoco vi ninguna luz entre los árboles. Cameron, lo llamé varias veces, pero no respondió. Me quedé sentado fuera de mi tienda durante 1 minuto entero, mirando a mi alrededor y esperando verlo regresar, hasta que empecé a escuchar algo entre los árboles. Sonaba como una charla, 2 personas hablando en voz baja. «Cameron, ¿estás ahí afuera?», pregunté. La conversación se detuvo y el bosque volvió a quedar en silencio.
30 segundos después, Cameron salió lentamente de entre los árboles y volvió al campamento. Su rostro se veía tenso, aunque intentó ocultarlo con una sonrisa nerviosa. Le pregunté quién estaba ahí afuera. Hizo una pausa y luego dijo, nadie. Pero mientras hablaba, se escucharon algunos pasos provenientes del bosque. Sé que él también los oyó. Lo miré nuevamente y volví a preguntarle quién estaba ahí afuera. Empecé a sentirme realmente incómodo. Aún así, insistió en que no había nadie. Hubo unos tensos 15 o 20 segundos en los que ambos nos miramos en silencio, mientras unos pasos lentos y suaves se acercaban desde la oscuridad. La adrenalina se apoderó de mí hasta que de repente salí corriendo por el sendero, dejando todo atrás. Mientras corría, podía oír a Cameron y a otro hombre hablando, pero nunca miré hacia atrás. No me detuve hasta llegar a mi coche. Gracias a Dios, habíamos conducido por separado y llevaba mis llaves y mi teléfono conmigo. Conduje de regreso a casa y pasé el resto de la noche pensando en qué demonios había salido mal. Terminé enviándole un mensaje a Cameron, pero el mensaje ni siquiera se entregó, ya me había bloqueado. Desde aquella noche nunca más tuve contacto con él. No sé quién más estaba ahí afuera o qué estaban planeando él y Cameron, pero creo que tuve mucha suerte de haber logrado escapar.